Aprendo en casa. Bienvenidos chicas y chicos de primero de secundaria. Continuamos con nuestra semana de repaso. El día de hoy vamos a repasar un tema que nos complicó muchísimo la vida. ¿Cuál? ¿La cancelación de las clases presenciales? ¿El paso de primaria a secundaria? ¿El cambio de voz de los chicos? ¿La primera menstruación? Bueno, Tocino, es cierto que en general el paso por la adolescencia puede ser algo complicado, pero recuerda que no estás solo ni sola durante este. Acude con alguien de tu confianza si estás viendo alguno de estos problemas. Conversarlo te ayudará muchísimo. Pero no me refería precisamente a ese tipo de problemas. Me refería al tema que abordamos la semana pasada. La planificación de un proyecto de ley. ¡Ah, sí! Recuerdo que ese tema fue todo un reto para ti. Sobre todo si tienes el compromiso de redactar leyes que busquen proteger y cuidar elementos tan importantes para el planeta como el agua. Sí, ¿te imaginas qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿Cómo se lavarían las manos los seres que tienen manos como ustedes? No podríamos combatir la enfermedad del COVID-19. Así es, pero finalmente todas y todos pudieron redactar sus proyectos de ley. Cierto, Tocino. Pero como no fue nada fácil, repasemos todo lo que aprendimos para así asegurarnos de que pase lo que pase, nosotros y nosotras estaremos listos para elaborar cualquier proyecto de ley para proteger los recursos del país. Claro, como buenos congresistas. ¡Congresistas del futuro! Vota por Tocino. Marca el Rodrigo. Vota por Tocino. Oye, no mezcles. La canción es Vota por Rodrigo. Marca el Tocino. Si quieres discutir, discutámoslo en el pleno. Quizás otro día, ¿de acuerdo, Tocino? Ahora toca nuestro repaso. ¿Listos para convertirse en congresistas del mañana? ¡Fabuloso! Vamos por nuestra videollamada. Y miren qué coincidencia, la mencioné y llegó. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Hola, Rodrigo. Yanira me comentó que necesitabas un poco de ayuda con la actividad de hoy. Sí, en efecto, profesora. El problema es que el día de hoy necesito un poco de apoyo porque me toca elaborar nada más y nada menos que un proyecto de ley. ¿Se imagina? De solo decirlo como que asusta el nombre. No hay por qué asustarse. Van a ver que es más simple de lo que creen. Me imagino que ya tienen una idea de ley. Sí, la idea es que esta ley promueva el cuidado del agua. Perfecto. Si tienen un objetivo claro, eso es gran parte del trabajo. Lo demás son formas y estructuras que son fáciles de aprender. Para empezar, como algunos bien sabemos, el Congreso de la República es un lugar donde se formulan y debaten proyectos de ley. Y un proyecto de ley es un documento escrito que debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú. ¡Wow! ¿Y son muchos estos requisitos? Los necesarios. Para elaborar un proyecto de ley tenemos que conocer y respetar algunos aspectos importantes relacionados con la redacción y presentación. Sí, redacción y presentación. La mejor forma de empezar es con un ejemplo. ¡Ajá! Ahí sí es donde estamos bien, porque tenemos un proyecto de ley bien distribuido y bien redactadito. Veamos, ¿qué tipo de texto encuentras en este ejemplo? ¿Qué partes de su estructura puedes identificar? ¿Cuál crees que es su propósito? ¿A qué ser o elemento de la naturaleza se está tratando de proteger? A los animalitos, por lo que veo. Así es. Es un proyecto de ley del Congreso de la República Real, en donde se está dando a conocer una iniciativa que promueve la protección de animales. Ah, claro, y tiene bien sus capítulos, sus artículos, disposiciones y anexos. Empecemos por lo fundamental. Una ley es algo que concierne no a lo casero, sino a lo nacional. Una ley es un texto escrito y una decisión política. Una decisión política de los políticos nada más. O sea, nosotros los ciudadanos no tenemos nada que ver.
Al contrario, los ciudadanos tenemos todo que ver, porque la ley es un producto final de un proceso que tiene su origen en una demanda o necesidad social y en el que se interrelacionan funciones básicas, la política y la técnica, es decir, los conocimientos jurídicos y los conocimientos lingüísticos que ayudan a resolver problemas. Entonces, si nace de la sociedad, eso quiere decir que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los que estudian desde casa, tienen el derecho de demandar esas leyes. El derecho y el deber, diría yo. Por eso la actividad que tienen que hacer las chicas y chicos en casa es importantísima. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ejercer nuestro derecho de iniciativa previsto desde la Constitución. ¿Y cuál es ese proceso que tiene que hacer el ciudadano para realizar su propio proyecto de ley? Toda propuesta de ley que presente el ciudadano debe contener una exposición de motivos donde se expresen, primero, sus fundamentos, segundo, la vigencia de la norma, es decir, desde cuándo se deben empezar a cumplir, y tercero, el análisis costo-beneficio de la futura ley, incluido cuando corresponda su efecto en el medio ambiente. Además, este proyecto de ley estará dividido en títulos, capítulos, secciones y artículos. ¿Y cómo sé qué es lo que va en cada una de esas partes? Ya veremos eso, pero vamos paso a paso. Luego de redactar la propuesta de ley, esta debe ser verificada para ver si cumple con los requisitos formales. La oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal del Congreso. ¿Llega directamente hasta el Congreso? Sí, y dependiendo del asunto que toca la ley, esta será enviada a comisiones para estudiar y calificar la propuesta. Luego es debatida y si es aceptada, debe ser firmada por el presidente de la República para su promulgación, dentro de un plazo de 15 días hábiles. Y es él quien ordena su publicación en el diario oficial El Peruano. O sea que si las chicas y chicos hacen un muy buen trabajo, esas leyes que ellos propongan pueden hacerse realidad. Por supuesto que sí. Y lo que les recomiendo es no pensar solo en la idea quizás un poco soberbia de decir, yo creé esta ley, sino pensar en el bien que le van a hacer al país al crear una herramienta para que el cuidado del agua ya no sea un problema grave en el Perú. Pensemos siempre en nuestro país, el Perú primero. Así es, Rodrigo. Nunca olvidemos que el propósito comunicativo de un proyecto de ley es resolver o mejorar una determinada situación o problema presentada en nuestra nación. Pero para poder redactar un proyecto de ley es muy importante saber qué tipo de texto es. Pues un texto legal. Mejor recordemos cuáles son los tipos de texto. Sí, claro, esto yo lo tengo bien claro. Los tipos de texto son los siguientes. Apunten, chicos. Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo. Ahora volvamos al ejemplo de proyecto de ley que presentamos. Fijémonos en los detalles y pregúntate, ¿cómo están organizadas las ideas o la información? Pues están escritos de manera bien precisa. No hay mucho palabreo, todo está ordenado en capítulos y artículos. ¿Te has dado cuenta de que la información presentada en el proyecto de ley se ha colocado de manera de indicaciones y órdenes? Es verdad, es muy precisa. Es como, esto es así y punto. O, si no cumples tal cosa sucede. Sí, por ejemplo, en el proyecto de ley que vemos, indican claramente que se reconozca como animales en condición de seres sensibles a toda especie de animales, vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Asimismo, ordenan que se exceptúen de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y además espectáculos de carácter cultural. Bueno, esa es una indicación bien precisa. Entonces, si se indica de esa manera, ¿será un texto descriptivo?
Pero el objetivo del texto no es describir a estos animales o la situación de las personas con respecto a ellas, sino más bien indicarles a las personas cómo debe ser su accionar al respecto. Es verdad. Entonces descartemos la opción del tipo de texto descriptivo. También podemos descartar otros tipos como el narrativo, porque no se está narrando o presentando hechos. Bueno, yo en mi servilleta en mi proyecto de ley en una servilleta, me puse a narrar una bella historia del agua que empezaba con un "érase una vez en un nevado". Estaba bien bonito. Me imagino, pero un proyecto de ley no tiene que tener arte o belleza. Su objetivo es otro y tampoco es argumentativo, porque tampoco se dan un enfrentamiento de ideas y argumentos. Tiene razón. Entonces creo que me voy a inclinar por el texto expositivo, porque expone sobre la ley. Sí, el texto explica el proyecto de ley y las acciones que debemos tener en cuenta, pero el texto no ejemplifica, sino más bien nos da órdenes, indicaciones y recomendaciones. Entonces es un texto recomendativo. Corrección, será un texto instructivo. Ah, claro, eso es lo que yo quería decir. Instructivo. No pongan recomendativo, eso no existe. Instructivo. Ahora que hemos visto que el texto debe ser instructivo y redactado de una manera formal, pasemos a la estructura. Uy, eso sí lo he observado con mucho detalle. Como dije, ahí están sus capítulos y sus artículos. Todo bien estructurado y numerado. Exacto, los artículos son la base del proyecto de ley y toda la estructura del proyecto está dividida en 3 partes. Primero, una parte considerativa, es decir, una breve explicación de los antecedentes que llevaron a la elaboración del proyecto de ley. Es un título preliminar donde se incluyen los principios generales que inspiran el objeto y ámbito de aplicación de la ley. A ver, voy a leerlo para hacerme una idea. Principio de protección y bienestar animal. El Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocer como animales sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente. Entiendo. Entonces, en esta parte de principios deberíamos escribir lo que creemos que el Estado debería establecer para el cuidado del agua, en el caso de nuestro proyecto de ley. Exacto, porque, por ejemplo, hay un principio sumamente básico y real, que es que el agua es su sustento de vida universal y, por tanto, su cuidado es prioritario. Vaya, eso suena muy bonito. ¿Saben qué? Lo voy a apuntar. Como vemos, después hay una parte dispositiva, la cual se consigna en artículos y que desarrollan el objeto de la ley. Y tercero, tenemos una parte final, que incluye tanto disposiciones complementarias como excepciones y anexos, y que contiene información que por su extensión no puede ubicarse dentro de la normativa. Entiendo. Esos anexos van en otro documento. Aquí solo va lo que corresponde a la ley. A ver, voy a empezar a armar bien mi artículo. Sí. ¿Por dónde empiezo? Claro, por el número de ley. Yo, como no sé qué número de ley sería, le puse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como la canción. El número de ley será agregado cuando ésta se apruebe y será el número correspondiente. El título sí debe ser una propuesta del autor. En el ejemplo que hemos visto es Ley de Protección y Bienestar Animal. Pero en la nuestra, ¿cuál sería? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Así tenemos un poco más de tiempo para pensar cada uno en casa. ¿Cuál sería el título de la ley que redactarían para el cuidado del agua?
Y ya sabes, si vas al baño para lavarte las manos, cuida bien el agua. Si vamos a ser congresistas hoy en día, seamos congresistas coherentes. Ya regresamos. A ver, título. Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Les tengo muy buenas noticias. Mi proyecto de ley se titula Ley de Protección, Cuidado y Respetación del Agua en todas sus formas. Gracias. Rodrigo, respetación no es una palabra. Recuerda, lenguaje formal. Cierto, tiene razón. Ok, vamos a tacharla de aquí. Muy bien. Algo que deben de tener en cuenta es que el título puede tener algunas modalidades de acuerdo a la función de la ley. Por ejemplo, para modificar o cambiar una ley, se expresa el título de esta manera: ley que modifica, y así. Claro, eso es por si ya existe una ley, pero a nuestro criterio tiene que mejorarse, ¿no es verdad? Así es. También hay leyes para interpretar artículos ya existentes. Esas se titulan con la siguiente forma: Ley de interpretación del artículo. Por supuesto, porque pueden haber varias leyes que no es que estén mal, sino que están siendo mal interpretadas. Exacto. Y finalmente, hay una manera de escribir el título cuando se quiere derogar y abrogar una ley. Y se escribe ley que deroga o abroga. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Derogar significa dejar sin efecto en forma parcial una ley. Es decir, no todo el proyecto de ley, sino solo una parte de ella. Mientras que abrogar significa dejar sin efecto en forma total una norma. Entonces, creo que después del programa deliberaré si mantengo mi título o busco otras opciones, dependiendo de si busco modificar, interpretar o derogar. Pero por el momento la dejaré tal y como está. Y puede quedarse así, si no necesariamente tiene esas características. Después del título viene la parte considerativa, que es la que vemos aquí. Entiendo. Vamos a leer. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Esa es la parte considerativa. La identificamos porque siempre lleva la frase por cuanto. Muy buen dato. De ahí viene esta parte del título preliminar. ¿Recuerdas que antes del bloque lo desarrollaste un poco? Sí, es donde contienen los principios que inspiran la ley. En nuestro caso, el cuidado del agua. Así es, y este llega a ser el artículo 1. Luego está la que llamamos la parte sustantiva, que es donde va todo el desarrollo de los demás artículos. Los artículos que la integran se expresan en números cardinales: 1, 2, 3, seguidos de un punto y espacio en blanco. Aquí es donde puedo detallar todas las instrucciones que propongo para el cuidado del agua. Sí, e inicias con las disposiciones generales, donde debes incluir el objeto, la finalidad y las definiciones. Pero objeto y finalidad ¿no vendrían a ser más o menos lo mismo? No, la finalidad determina el porqué de la normativa, expresa la voluntad del legislador y sirve de guía para la interpretación de la norma. El objeto de ley, por otro lado, es la parte dispositiva de la norma, donde se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Entonces el objeto es el tema que se quiere regular, que en este caso es el cuidado del agua, ¿cierto? Y la finalidad es el por qué. Ahí puedo mencionar los daños a la naturaleza originados por su descuido, ¿no es verdad? Muy bien, Rodrigo. Creo que poco a poco dejarás de lado esa servilleta y armarás un proyecto de ley como debe de ser. Ahora, vayamos a la base de todo proyecto de ley, los artículos. Veamos algunas características.
Un artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema. Un artículo no debe ser excesivamente largo. Debe contener una sumilla, es decir, una frase que indique brevemente el tema que se va a describir en el artículo. Debe estar en letra negrita. La redacción del artículo debe ser realizada de forma objetiva, debiéndose evitar todo tipo de explicación sobre su contenido. No hay espacio para excusas, explicaciones. Muy bien, Rodrigo. Siempre hay que usar la palabra precisa, la frase correcta. En el caso de las leyes es muy importante. Otras características que vemos es que los artículos se pueden agrupar en capítulos. Los capítulos agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe nominarse, es decir, tener un nombre. Si analizamos el ejemplo, podemos corroborar que sí cumplen con las características. Es cierto, cada capítulo sí lleva un nombre. Por ejemplo, el nombre del capítulo 4 es Prohibiciones. Y también cada capítulo agrupa artículos de contenido muy parecido. Y en la sección final tenemos las disposiciones complementarias, que son las que no se pueden incluir porque no regulan en la norma propuesta, pero que expresan detalles importantes, como en este caso, una excepción. Claro, en el ejemplo que vimos se puede observar cómo exceptúan de la ley a las corridas de toros y a las peleas de gallos porque son considerados espectáculos culturales, lo que es un tema bastante debatible, ¿no le parece? Como toda ley, nada es indiscutible. Ya saben en casa, toda ley se puede perfeccionar. Después tenemos el anexo, que contiene la información de lo que describen los documentos que acompañarán al proyecto de ley. Aquí, mayormente se incluye la definición de ciertos términos que puedan resultar no muy claros. Entiendo. Y acaba con una sección donde vemos datos como el lugar, la fecha, el nombre del autor y su cargo. En mi caso podría ser Lima, 11 de mayo, Rodrigo Chávez Terrones, conductor de Aprendo en Casa. Exacto. Y esa es toda la estructura de un proyecto de ley. ¡Genial! Ahora la tengo clarísima y comparado a mi servilleta, esto es otro nivel. Si quieren hacer un buen proyecto, yo recomiendo el siguiente proceso. Primero, una etapa de planificación. Aquí se diseña, prepara y organiza el contenido del texto. Segundo, una etapa de escritura. Aquí se empieza con un borrador, el cual irás modificando hasta llegar a la versión final. Y tercero, una etapa de corrección y revisión. Aquí se examina y se reajusta lo escrito. Sí, es una tarea muy importante y hay que pensarla bien. ¿Qué les parece si hoy tenemos como tarea eso, la planificación? Ya luego en la siguiente actividad vamos a ver la escritura y la corrección, pero primero a planificar. Sí, primero recuerda que al ser un proyecto de ley, este tiene por intención regular el cuidado del agua. Además, debes tener en cuenta que el tipo de texto que vas a desarrollar es el instructivo. Segundo, piensa en su estructura. Debes incluir el número de ley y el título, separar capítulos y considerar que en el capítulo 1 irán la finalidad y el objeto de la ley y las definiciones. Luego, en el capítulo 2, puedes incluir unos 3 o 4 artículos. Tercero, para tu proyecto de ley, organiza adecuadamente las ideas. Separa las principales de las secundarias y luego las jerarquizas de lo general a lo particular. Y cuarto, recuerda que es importante el uso de recursos gramaticales y ortográficos, así como el uso de letras mayúsculas y el uso de letras en negrita para el título preliminar, el capítulo, los artículos, para el título, las disposiciones generales y el anexo. Lo mejor que pueden hacer es utilizar siempre el ejemplo que le hemos compartido como guía.
o cualquier ejemplo de proyecto de ley que encuentren en internet o en los libros del año pasado. Lo máximo, profesora. Ahora que ya conozco las pautas, voy a presentar mi proyecto de ley y será tan bueno que el Congreso tendrá que aprobarlo. Pero, para estar seguro de que no se me va a pasar nada, ¿me puede aclarar algunos detalles? Por supuesto, Rodrigo, para eso estoy. Pregunta lo que quieras. Dígame, ¿por qué es importante tener en cuenta cuál es el tipo de escritura adecuada de un proyecto de ley? Es muy importante porque nos permite ser conscientes de que estamos trabajando con un tipo de texto, en este caso, un texto instructivo. Claro, para que tengamos claro que lo que buscamos es instruir, como mis padres me instruyeron a mí cuando era chico y hasta el día de hoy. Exacto. Además nos permite adecuar nuestro lenguaje a los destinatarios. Por ejemplo, en este caso, usando un lenguaje formal, bien serio. Sí, porque es un texto de carácter legal que será leído por todos. Y no olvides la estructura del proyecto de ley que le dará el orden necesario de tus ideas para que puedan ser expuestas. Y lo último, profesora, porque ya se me está acabando el espacio en la hoja de papel. Dígame, por favor, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un texto? Para planificar un texto es necesario que utilices un esquema de planificación. Y cuéntame, ¿hay un modelo para eso? No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como mejor te parezca, pero sí considerando dentro de tu esquema algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Claro, o con qué propósito voy a escribir. O sobre qué escribiré, que es muy importante. Y por supuesto, ¿quién leerá mi texto? Muy bien, Rodrigo. No dudo que harás una gran propuesta al Congreso. Muchas gracias por todo, profesora. Me deja con las ideas súper frescas y me voy ahora mismo a redactar mi proyecto de ley. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Tanto me costó y al final lo logré. Mi proyecto de ley. ¿Tú crees que los estudiantes que nos ven lo hayan hecho también? Espero que sí, pero si no, esta puede ser una excelente actividad para esta semana de repaso. Revisen sus proyectos de ley y revisen que tengan una buena redacción, coherencia y todos los puntos que tocamos en este tema. Haz una última versión de este proyecto y si crees que ya está listo, convérsalo con tu familia para que te ayuden a subir tu propuesta al portal del Congreso. ¿Quién sabe si una de tus ideas termina siendo fundamental para el cuidado del agua? Así es, Tocino. Si está bien planificado y bien redactado, pero sobre todo hecho con muchas ganas de aportar algo bueno a nuestro país, seguro dará un buen fruto. Oye, ¿y el proyecto de ley para cuidar y respetar a mis primos porcinos? Es verdad, esta es una gran oportunidad para empezarlo. ¿Quieres que lo hagamos, Tocino? ¡Claro que sí! Ley para el uso adecuado, respetuoso y responsable en la producción de tocino. Pues te ayudo a escribirla y ustedes también hagan las suyas en casa. Muy bien, Tocino, aprovechemos que tengo pulgares, ¿sí? Ley para el uso